¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente a este espacio del estudio diario de la Palabra de Dios en el programa de Reavivados por su Palabra. Qué bendición iniciar este año estudiando la Palabra del Señor. 1 de enero ya del 2023. El tiempo pasa muy rápido, la vida es corta y es frágil. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Aférrate a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y vida eterna. Bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos la lectura del capítulo número 39 del libro de Isaías. Bienvenidos. Entonces vamos a pedir la bendición de Dios e inmediatamente damos lectura, sacamos lecciones prácticas, sencillas, para nuestra vida diaria que necesitamos todos los días la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darnos la vida, gracias por un año más. Iniciamos el año con tu bendición, con el estudio de tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros. Ayúdanos a estar firmes y un día estar contigo en la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo número 39, hoy que vamos a descubrir qué lección tiene Dios para ti, qué nos enseña el Señor esta mañana, este inicio de año. Muy bien, vamos entonces a leer y vamos a ir sacando las lecciones sencillas, prácticas, cotidianas que nos ayudan a crecer. Capítulo 39 dice así: En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Qué interesante las noticias llegaron hasta Babilonia de la restauración, de la sanidad del rey Ezequías, que con una sola torta de higo, mayugada, le pusieron en la herida y sanó. La noticia se hizo viral. Todo el mundo hablaba de ese milagro. Todo el mundo estaba sorprendido que con una pequeña medicina tan sencilla había sido sanado. Todo el mundo estaba admirado de que el tiempo se había retrocedido, se había detenido y había retrocedido. Todo el mundo hablaba, viral por todos lados. Entonces el rey de Babilonia, de un país lejano, escuchó y mandó mensajeros para ver a Ezequías del milagro, de lo que había estado circulando, de las noticias que había estado circulando en diferentes lugares. Y entonces vean lo que dice la palabra de Dios. Es interesante. Cuando Dios hace un milagro en tu vida, muchos se van a enterar. Y van a ir a preguntarte por qué, cómo fue. Y esta es la oportunidad de testificar y decir que un Dios todopoderoso lo hizo. Vamos a seguir leyendo. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró su casa de su tesoro, plata y oro y especies, ungüentos preciosos, todas sus casas de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa, en todos sus dominios, que Ezequías no les mostrase. Cuando Ezequías recibió estos invitados de una tierra lejana y de un país poderoso, él se sintió gozoso. Le preguntaron cómo había sanado, pero quizás no dio tanta explicación. Lo que a él le importó es mostrar la grandeza que él tenía, que Dios le había bendecido, porque Dios es el que da. Pero en lugar de agradecer y de decir que es el único Dios todopoderoso, el que le había sanado, el que había retrocedido el reloj 10 grados atrás, no se honró. Al contrario, él se sintió el más grande, el más poderoso, diciendo: tengo riquezas, todo. Y mostró todo el oro, toda la riqueza que él tenía en su trono para que llevasen las buenas nuevas a Nabucodonosor de la grandeza que Ezequías tenía en su mano, en su poder. Pero eso era por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cómo el ser humano se olvida tan rápido de la providencia, del amor, del sacrificio que Dios hizo por ti y por mí? ¿Por qué se nos olvida tan rápido?
de los milagros que Dios hace en tu vida, en lugar de seguir de pregonar y presentar al Dios vivo, nos olvidamos y pensamos que es por nuestras propias fuerzas, por nuestra inteligencia o por nuestro poder. Esta lección se sigue aplicando hoy en día. La gente normalmente en lugar de darle la grandeza y la gloria a Dios, a veces nos exaltamos diciendo que nosotros somos los que hemos logrado. Y entonces mire lo que dice. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia. No es que Dios no sabía, claro que él sabía. Entonces solo quería saber la intención en el corazón de Ezequías. En realidad no le mintió. En realidad él dijo la verdad, que ellos habían venido de lejos a Ezequías para ver y escuchar lo que había sucedido. Y esta era la oportunidad, querido hermano. Cuando Dios restaura tu vida y hace un milagro, pregónalo, anúncialo, no tengas pena, no tengas vergüenza. Jehová es el Dios todopoderoso, el que sana, el que rescata del hoyo tu vida. Dale la gloria y la honra a Dios. Si estamos ya iniciando este 2024 es por la gracia y por la misericordia solamente de Dios, porque muchos no llegaron, muchos se quedaron en el 2023, aún jóvenes, adultos y quizás algunos que cumplieron su ciclo de edad de 70, 80 años como dice la Biblia. Pero más triste y lamentable es que muchos, aunque no llegan a esa edad, hoy ya no están y se quedaron en el 2023. No importa quiénes eran, dónde estaban, cuánto tenían, qué dinero tenían, cuánta fama tenían, finalmente hoy no están. Y la razón de darle gracias es que tú y yo estamos iniciando este 2024 y decirle a todo el mundo, decirle a los que te rodean, por la gracia y la misericordia de Dios estoy aquí. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Qué bendición la palabra. Entonces fue el profeta enviado por Dios para ver el corazón de Ezequías y darle una reprensión. Y noten, dice, y dijo pues: ¿qué han visto en tu casa? Versículo 4, y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Versículo 5, entonces dijo Ezequías a Isaías a Ezequías: oye la palabra de Jehová de los ejércitos, la palabra de Dios, oye la palabra de Dios que tiene para ti. Entonces, y Dios sabe lo que Él hizo, el error que Él cometió. Y muchas veces nosotros, en lugar de aprovechar el tiempo que Dios nos da de vida, podamos honrar y glorificar su nombre, muchas veces lo usamos para nuestra propia desgracia. Por eso, hermanos, a veces Dios llega el momento en que nos dice: hasta aquí llegó. No tenemos por qué aferrarnos. Finalmente, Ezequías pidió más, pero 15 años más le dio Dios para desgraciar su vida y para poner su vida, en lugar de testificar a Dios, él engrandecerse. El peligro del ser humano. Entonces, mire lo que dice. Entonces dice: he aquí vienen días, el mensaje de Dios ahora a Ezequías, por pedirle años más. Y el error que él está cometiendo, ¿no? He aquí vienen días en que serán llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres atesoraron hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Todo lo que tú le enseñaste a esos hombres, un día vendrán, te saquearán. Y un día te dejarán en la miseria, en la desgracia, en la ruina total. Por confiar tú en las riquezas que tú tienes, esas riquezas pasarán a manos de ese rey que envió a visitarte. Y entonces dice: de tus hijos que saldrán de ti, de que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Nuestros errores afectan a la tercera y cuarta generación. Muchas veces nosotros ya morimos, pero el error que uno comete y uno trae a la familia afecta a muchos más. ¿Qué culpa tenían ahora los descendencia y los hijos del rey Ezequías por mostrarle a ellos, por no honrar a Dios? Un día se iban a ser llevados como eunucos, como esclavos al palacio del rey de Babilonia. Pero noten la expresión ahora del rey. Y esta expresión muchas veces se presenta en nosotros y debemos de tener cuidado también en lo que nosotros decimos.
Y ahí la expresión dice, y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que ha hablado es buena. Hasta ahí está bien, porque toda la palabra que Dios habla es buena en gran manera. La palabra de Dios es vida eterna. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es restauración, pero también la palabra de Dios al final destruirá a todos aquellos que no creyeron en la palabra de Dios. La palabra de Dios es buena. 2024 sigamos estudiando la palabra de Dios porque es buena en gran manera. Este es importante reconocerlo, pero dice aquí, dice y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. El egoísmo de un rey, diciendo, por lo menos mientras yo esté bien, por lo menos mientras en mis días y en que yo estoy vivo no haya esos problemas, me doy por bien servido. No pensando en sus errores que alcanzaría las otras generaciones. Vivir una vida de egoísmo centrado en uno mismo. Y eso nos lleva hasta el día de hoy. Y la expresión que usamos es, mientras yo esté bien, mientras mi familia se salve, lo demás ¿qué importa? Muchas veces caemos en el egoísmo centrado en nosotros mismos. Ezequías no reconoció. Y entonces esos 15 años que Dios les dio de vida, en lugar de engrandecer el nombre de Dios, en lugar de ser el hombre que trajera la reforma al pueblo, es un hombre conformista, un hombre egoísta, un hombre que solo se centra en sí mismo. Querido hermano, si Dios nos ha llamado y nos va a llamar al descanso, digámosle, Señor, hasta aquí, bendito sea tu nombre. Porque muchas veces es para nuestra desgracia lo que nosotros pedimos y no sabemos pedir. Por eso siempre la voluntad de Dios será lo mejor para nosotros. Todo lo que Dios decida por ti y por mí será para bendición. Entonces tenemos que tener la seguridad y la confianza que la palabra de Dios es eterna y lo que Él diga se cumplirá. Palabra del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a reconocerte siempre tu grandeza y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el siguiente capítulo aquí en Diariamente con la Biblia. Bendiciones.